Habíamos visto en vídeos anteriores distintas clasificaciones de funciones atendiendo a distintos criterios. Por ejemplo, si nos fijábamos en las operaciones que involucraban a la variable x, hablábamos de funciones polinómicas, racionales, irracionales, trigonométricas, etcétera, todo ese tipo de funciones. También habíamos visto funciones inyectivas, sobreyectivas o biyectivas, o simplemente funciones atendiendo al conjunto imagen de la función, y así cada elemento de la imagen lo es de un elemento del dominio, de más de uno o de ninguno. Y ahora en este vídeo vamos a hacer otro tipo de clasificación atendiendo a otros criterios. Partimos de una función f definida en un cierto subconjunto de los números reales o en todos los números reales, función real de variable real. Entonces decimos que la función es creciente si para cualesquiera dos valores de su dominio, x sub 1 menor que x sub 2, entonces la función evaluada en x sub 1 es menor o igual que la función evaluada en x sub 2. Si la desigualdad es estricta, entonces hablamos de que la función es estrictamente creciente. Existen libros de texto en los que esta denominación decreciente la llama no decreciente, y cuando es estrictamente creciente simplemente habla de creciente. Pongo las dos alternativas por si encontráis en vuestro libro de texto esta otra segunda denominación. Por tanto, una función que sea creciente se caracteriza porque su curva o bien va a ir creciendo o bien se mantiene constante en tramos. Lo que no va a hacer nunca es decrecer. A medida que x aumenta, la función, su valor va a ir aumentando. Por tanto, sería una función creciente, por ejemplo, una que tuviera tramos en la que es constante, nunca decrece y combina crecimiento constante y crecimiento. Sería estrictamente creciente aquella que no tuviera ningún tramo en que permanece constante y siempre va creciendo. E igualmente se denominan funciones decrecientes a aquellas que para cualquier par de valores del dominio x1 menor que x sub 2, la función evaluada en x sub 1 es mayor o igual que evaluada en el valor x sub 2. Es decir, aquellas que si la variable independiente crece, la función decrece. Igualmente menciono aquí la otra terminología que podéis encontrar en algún libro de texto. Y si la desigualdad es estricta, entonces se dice que la función es estrictamente decreciente. Por tanto, sería un ejemplo de función decreciente aquella que mantenga tramos de función constante, decrece, constante, decrece, etc. Y sería estrictamente decreciente aquella que siempre se mantuviera decreciente, no tuviera tramos de función constante. Cuando una función es creciente en todo su dominio o es decreciente, se dice que la función es monótona. Es decir, una función monótona o bien es creciente o estrictamente creciente o decreciente o estrictamente decreciente. En cualquier caso es una función que no oscila en tramos de crecimiento y luego decrecimiento y viceversa. Funciones monótonas. Por otra parte, podemos hablar de funciones acotadas superiormente, aquellas en las que existe un número real m mayúscula, de manera que la función siempre permanece menor o igual que ese número real m en todo valor del dominio de la función.
Esto es, habrá un número m que gráficamente representará una línea horizontal, de manera que la gráfica de la función nunca va a superar a ese valor. Entonces a m se le llama una cota superior de la función. Igualmente se dice que la función está acotada inferiormente si existe un número real m minúscula, de manera que la función siempre sea mayor o igual que ese número. Por ejemplo, aquí representamos el número m minúscula, la función nunca es inferior a ese valor. Y cuando una función está acotada tanto superiormente como inferiormente, hablamos de una función acotada. Es claro que cualquier cota no es única, pues si una función está acotada por un número m, acotada superiormente, cualquier número mayor que m es también una cota de la función. E igualmente, si tiene una cota inferior m minúscula, cualquier número menor que m minúscula también será una cota inferior. Hablamos también de funciones pares e impares, aquellas que cumplen esta condición. Una función es par si para cualquier valor de su dominio se cumple que la función evaluada en un punto y su simétrico u opuesto es igual. Es decir, la función toma los mismos valores en puntos simétricos de su dominio. Geométricamente esto significa que la función par va a ser simétrica respecto del eje de ordenadas, pues para puntos simétricos en el eje de abscisas respecto del origen va a tomar los mismos valores. Por ejemplo, en este punto tomará el mismo valor que este, y en otro punto tomará el mismo valor que en su simétrico. Así, por ejemplo, son funciones pares la función x cuadrado, que como todos sabemos es la parábola simétrica respecto del eje de ordenadas. Es también función par, por ejemplo, la función valor absoluto. Como podemos observar, la función f de x igual a x cuadrado, la parábola, cumple que evaluada en menos x tenemos menos x al cuadrado, que es x cuadrado. Y por tanto cumple que f de menos x es igual a f de x. Por tanto es función par. A su vez, las funciones impares son aquellas que cumplen que para todo punto de su dominio la función y la función evaluada en el punto simétrico son iguales pero de signo contrario. En valor absoluto son iguales pero tienen signos opuestos. Esto geométricamente va a significar que son simétricas respecto del origen. Por ejemplo, es función impar la propia recta y igual a x, o la función y igual a x al cubo. La función y igual a x al cubo cumple que si la evaluamos en menos x, en un punto opuesto a x, tenemos menos x elevado al cubo, que es menos x al cubo. Y esto es menos f de x. Por lo tanto, cumple que la función evaluada en el punto simétrico u opuesto al x es menos la función evaluada en x. Por tanto, es función impar y su gráfica es simétrica, pero respecto del origen. Y por último vamos a mencionar las llamadas funciones periódicas, que son aquellas en las que existe un número t mayor que 0 al que vamos a llamar periodo, y que cumplen que para todos los puntos del dominio de la función
la función evaluada en cada punto y en cada punto más ese periodo es igual. Es decir, esto significa que la función va a tomar los mismos valores por tramos del periodo. Por ejemplo, todas las funciones trigonométricas conocemos que son periódicas, unas tienen periodo 2π como el seno y el coseno, otras tienen periodo π como la tangente. Vamos a representar aquí la función seno, que en 0 toma el valor 0, en 2π toma el valor 0 y ha recorrido ya todos los valores de la función entre 1 y menos 1, y a partir de 2π repite los mismos valores empezando en 0 hasta 1, baja hasta menos 1 y vuelve a 0. Tiene periodo 2π, por tanto los tramos de la función en cada periodo 2π son iguales a el tramo en el periodo siguiente o anterior. Funciones periódicas. Y con esto hemos visto otro tipo de clasificación de funciones atendiendo a otros criterios.